este ratito, estas horas de sábado. Ya empezó la grabación. Pues bienvenidos a todos los que se están conectando. En nombre de Carla, nuestra moderadora estrella, y yo, el profe Raúl, pues les damos la bienvenida. Les comparto como siempre para que empecemos formalmente. Porfa, avísenme cuando ay, ya puedan verla. A ver. ¿Saben qué? Esto- Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Ahí va cargando. ¿Está? Apenas. Súper. Listo, Ahí ¿verdad? está. Perfecto, pues bienvenidos otra vez. Reciban la bienvenida a la sesión de habilidades blandas del día de hoy. Como saben, estamos en la segunda parte del módulo de comunicación profesional efectiva y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo hacer las preguntas correctas. Ya hemos estado elaborando todo lo que tiene que ver con comunicación, la retroalimentación, eh, la escucha activa y, por supuesto, que las preguntas de seguimiento, las preguntas correctas dentro de cualquier conversación, y lo vamos a platicar más adelante, son vitales para extraer la información relevante que nos permitan comprender el mensaje, interiorizarlo y dar una respuesta relevante a nuestro interlocutor o interlocutoras, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una junta, de una conferencia, etcétera. ¿Vale? A ver, déjenme ver. Ah, súper. Pues entonces, o como siempre, el anuncio, digo, ya reconozco a muchos de ustedes, otra vez me encanta tenerlos. Si hay alguien nuevo, bienvenido, pero, bueno, no, pero, sin embargo, em, si esta es su primera sesión dentro de su vida académica en la UCA, entonces están en la sesión equivocada. Tendrían que estar tomando la sesión de inducción con la profesora María Flores. No es porque no los quiera en la clase, pero ese es el devenir que tendrían que tener en la universidad, empezando con la sesión introductoria, por supuesto. Entonces, si hay alguien nuevo, porque la semana pasada tuvimos esa situación, Carla, la moderadora, les va a poner el link en el chat para que se puedan ir eh, a esa sesión y que no se pierdan de nada. Todos los demás, pues qué bueno que se están uniendo poco a poco. ¿Vale? Eh, Digo, este como siempre es como el medio, un poco el mapita de cómo vamos. Ya vamos a terminar por fin de hablar de comunicación profesional efectiva. Vamos en el segundo módulo, en la segunda sesión, que es hacer las preguntas correctas. Y la próxima semana vamos a cerrar con el tema de storytelling y cómo hablar en público, que es un tema también muy interesante y muy importante. Y estoy seguro que todos tenemos experiencia en ese aspecto, buenas experiencias y malas experiencias. Entonces yo creo que va a ser una sesión muy, muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Pues establecer la importancia de las preguntas de seguimiento dentro del flujo de comunicación organizacional para llegar a conclusiones precisas. Eso es básicamente todo. ¿Cómo está la agenda? Bueno, como siempre, el reel y la bienvenida que acabamos de pasar, el objetivo de la sesión, la pregunta detonadora de cada semana, luego vamos a hablar acerca de las preguntas de seguimiento como tal, una acción para comprender mejor, para interiorizar mejor el mensaje y mejorar obviamente el flujo de la comunicación. ¿Cómo saber qué pregunta hacer? Vamos a tener una actividad, bueno, como siempre vamos a intentar llegar a la actividad. Em, Les compartí, no sé si Carla nos puedes ayudar si nos vamos acercando al tiempo de la actividad. Subí pues un material, es un currículum ficticio que van a tener que analizar y bueno, al ratito les describo en qué va a consistir la actividad, pero no sé cuál sería la mejor manera, Carla, de compartirles a la clase, si compartírselas a través del Drive o lo que sea para que puedan consultarlo en los tiempos en los que estén en el breakout room. Y bueno, hagan su actividad y luego nos volvemos a reunir en la sesión general y compartimos las conclusiones o los resultados de la actividad, ¿vale? Y por último, como siempre, las conclusiones y las despedidas para irnos a disfrutar del sábado. Déjenme decirles, clase, que el día de hoy estoy en Tequisquiapan, Pueblo Mágico. Entonces al ratito voy a pasar una tarde muy bonita junto con mi novia en los viñedos, pero esta mañana, pues siempre, como siempre, se las dedico a ustedes. Entonces, ¿estamos bien? ¿Les late lo que vamos a platicar? ¿Les parece que comencemos? Claro que sí. Perfecto. Pues bueno, eh,
es la pregunta para ustedes, la pregunta detonadora, que puse al revés el slide. Pero bueno, ¿existen las preguntas estúpidas? No, ¿Qué solo opinan? estúpidos que no preguntan. A ver, Leo dice que no. Muchas gracias, Leo. Dice solo estúpidos que no preguntan. Es un aforismo muy, muy conocido. Muchas gracias, Leo. Adelante, Felipe. Yo digo que no, pero es que también existe la teoría, bueno, sigue existiendo, que Ujú. por ejemplo, si no haces una pregunta tonta, para no decir esa palabra, es como si no existiera tu inquietud, tu pregunta, tu valor de saber. A ver otra vez, Felipe, porque está interesante, nada más quiero entenderlo mejor. Es, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, bueno, más bien no le quiero preguntar de qué se trata la sesión, y Ujú. es porque no me interesaría. Es, por ejemplo, si yo Ya. le pregunto, profe, ¿de qué se va a tratar la sesión? Pero si yo no le pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que me quedo con la duda. Sí, claro. O sea, tu respuesta es no, no existen las preguntas estúpidas. O va un poquito de lo que decía Leo, ¿no? Sino gente que no pregunta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Si existen? ¿Alguna vez les han hecho una pregunta que los ha desesperado de cierta manera? A ver, adelante, Patricio. Bueno, ¿qué tal, profesor, compañeros? Buenos días, buenas tardes aquí para todos. Desde mi perspectiva, creo que no existen preguntas estúpidas en absoluto, Ujú, más sí existe la desatención. ujú, Y lo que existe es la perspicacia y la inteligencia del locutor para saber entregar una respuesta interesante, ¿no? O sea, ok, no existen preguntas estúpidas como tal, más sí respuestas que puedan aportar valor a esa pregunta, aunque sea realmente básica. ujú. Oh, perfecto, muchas gracias, Patricio. Entonces, ya van tres que dicen que no. Leo, adelante. Yo creo que el hacer preguntas es algo básico dentro de la comunicación, antes que Ujú, nada. El hacer las preguntas adecuadas y de seguimiento es una parte esencial de este proceso de la comunicación. ujú, Por ejemplo, tú puedes hacer preguntas que suenen un poco sencillas, pero que no son estúpidas, simplemente son preguntas de clarificación. Oyes, ¿me podrías explicar eso con más detalle? ¿Podrías darme un ejemplo concreto de lo que dices? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me puedes contar más acerca de tu opinión o por qué afirmas esas cosas? O sea, no es que reiteres la ujú. información que te están dando, lo cual para algunos puede ser, ¿qué no me entendiste? ¿Que esto, que aquello? No, sí te entendí. Solo quiero entender un poco más tu punto de vista. Claro. Perfecto. Sí, creo que eso va un poco en armonía con lo que decía Patricio hace unos momentos, que en realidad también existen interlocutores que a la hora de proporcionar respuestas son ambiguos o no proporcionan la cantidad suficiente de información o de plano utilizan las herramientas pues, del lenguaje incluso que no son adecuadas y entonces te fuerzan, te obligan de alguna manera a seguir haciendo preguntas de seguimiento que precisamente como dices, podrían parecer pues, sencillas o bobas, pero que en realidad son para clarificar o para clasificar la opinión, la intención, la información de lo que te están proporcionando. Súper, muchas gracias, Leo. Francisco, Muchas gracias, profesor, compañeros, buenos días. Como tal, yo pienso que la pregunta tonta sí existe. ok, O sea, es diferente el decir una persona es tonta porque hace una pregunta. El detalle es cómo lo pregunta. O sea, vamos, si la pregunta es, por ejemplo, ¿dónde lo perdiste? Pues creo que la pregunta en sí es una pregunta tonta. Más sin embargo, no es que la persona sea tonta por preguntar eso. Gracias. ok, muchas gracias, Francisco. O sea, lo que tú dices es que sí hay preguntas que están completamente, eh, no sé cómo definirlas, viciosas, ¿no? Que no, aunque obtengas una respuesta o no, no tienen una respuesta posible, ¿no? El ejemplo específico de dónde la perdiste, pues, si supiera dónde está, no estaría perdida, ¿no? Ese es el razonamiento. Sí, es correcto, jefe. Ok. Perfecto, entiendo. Muchas gracias, Francisco. José, Yo pienso que no, pero hay muchas personas que no la saben utilizar y preguntan solo por preguntar. ok. O sea, tú dices que hay personas que hacen preguntas dentro de una conversación, no porque quieran comprender más o mejor el mensaje,
sino simplemente porque, ¿qué? Porque quieren participar de la conversación o porque tienen alguna otra, porque quieren hacer que lucir como si sí estuvieran poniendo atención o algo así. No sé si... Sí, o también hay personas que te preguntan muchas veces lo mismo, Ok, aunque la respuesta que les das sea una respuesta concreta y que pues es como que te explicas muy bien. ok, perfecto, muchas gracias, José. Omar, Sí, buenos días, profesor. buenos Yo días. creo que la, la pregunta, el decir que es una pregunta estúpida, Ujú, yo creo que más bien es la reacción de la misma persona que está cansada o que no le agradó la pregunta ujú, y en su molestia reacciona de esta manera ofendiendo al sí, que pregunta. La pregunta puede estar mal planteada, la pregunta puede estar mal dirigida, ujú, la pregunta puede estar mal formulada, ujú, pero realmente cuando está preguntando es el interés de aclarar algo o de entender algo ujú, bien más ujú, preciso, ¿no? No quiere decir, o sea, total. todas las personas tenemos el nivel de comprensión normal, o sea, no se puede decir, esta persona no entiende, ¿no? Sí, sí lo entiende, todas las personas entienden, solo que en el momento de estar generando una pregunta, pues es porque se quiere remarcar algo, aclarar algo o se quiere reforzar algo, pero hay personas que no les gusta que les, que les remarquen, que les aclaren, que les precisen o Sí, que les soliciten. Hay quien no les gusta que les soliciten información. Entonces, quieren que durante la plática todas las personas estén sumamente atentas, y es correcto que estén sumamente atentas, ¿verdad? Pero tampoco ser agresivos, ya sería como el que refiere que alguien está haciendo preguntas estúpidas es porque es una persona más agresiva y que pues ofende a los demás realmente, ¿no? sí, correcto. A ver, digo, no quiero que me respondan, pero a lo mejor que lo mediten tantito. ¿Cuántas veces o alguna vez se han topado con algún interlocutor que después de hacerle una pregunta de clarificación, su respuesta es, ¿qué acabo de decir? ¿No? Pues, no sé, o sea, entiendo perfectamente o comprendí perfectamente lo que acabas de decir, simplemente quiero entenderlo mejor, ¿no? Ese es el propósito de una pregunta y a veces lo clasifican como preguntas estúpidas. Incluso, como bien decía Omar, me parece que sobre todo en el ámbito profesional, hay personas que no están dispuestas a compartir la información que ellos ya poseen y muchas veces, recordemos las sesiones pasadas, no creo que actúen por malicia o que sean personas malas por naturaleza, sin embargo, a lo mejor no expanden y no tienen esta empatía o esta autocrítica de saber o de pensar, ¿saben qué? Pues esta persona no entiende el proceso como yo lo comprendo y es mi responsabilidad, porque además está dentro del mapeo de mi proceso y está en mi tramo de control, ser dueño de esta información, de estas acciones, y este güey o esta persona no. Y bueno, se crean problemas organizacionales que pueden ir desde las juntas que pudieron ser un mail hasta ya agresiones directas, como bien decía Omar. Muy interesante. Felipe. Y Creo que lo que dijo José y Omar, Ujú, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si un mercadólogo ujú, dice una pregunta, ¿cómo quieres que haga tu plan de venta? ujú, Él ya sabe de lo que debe de hacer. Por ejemplo, no necesita al cliente decirle, porque un mercadólogo supongo que ya lleva su plan, su preventa, por ejemplo, lo que va a hacer. O sea, ujú. es una pregunta tonta lo que le está preguntando al cliente. A ver, otra vez podrías elaborarlo, Felipe, Por, perdón. por ejemplo, un ejemplo, que un mercadólogo le pregunta a su cliente, ¿cómo quieres que cómo quieres que promocione tu producto? Ujú, Los mercadólogos ya llevan un plan, ya llevan un objetivo, pero por ejemplo, en este caso, el cliente lo contrató para que él, el mercadólogo, expanda su producto. ok, ya entendí. Sí, por supuesto, digo, pero en el ejemplo que estás dando, si bien digo, existen expertos para todo, el experto de mercadotecnia, por ejemplo, aún así, digo, una estrategia no se genera absolutamente de la nada, no te la puedes inventar, necesitas uno, por supuesto que los insights o la información que tiene el cliente de qué es lo que quiere, cuál es la esencia de la marca, y si vas a crear una marca y una estrategia de marketing de la nada, de todas maneras necesitas saber la intención de tu cliente, cuál es el tipo de producto y cómo lo quiere vender, ¿no? Me parece que a pesar de que contratas un experto para hacer algo, un experto, un asesor financiero, lo que sea, de todas maneras necesitas cierto tipo de información que se obtiene a través de las preguntas para empezar por algún lado, ¿no crees?
Yo creo que podría ser, por ejemplo, es la falta de experiencia. Ujú, Por decirlo así, yo soy arquitecto. ujú, Em, puedo iniciar en su momento, pedirle, si el cliente ya dependiendo de la persona con la que esté uno tratando, ¿no? Si es una persona que ya uno ya la conoce, ujú, que ya más o menos conoce ciertas formas o ya tiene un tipo de relación con ellas, puede uno preguntarle directamente cómo quieres que te haga tu casa, ¿no? Tu diseño o tu claro. necesidad. Pero si no la conozco, pues apenas la voy a tratar, entonces comienzo a empaparme de él, ¿no? Con otro tipo de conversación. Entonces depende la situación y depende también la experiencia de quien ofrezca tal servicio, ¿no? Ujú, En su experiencia va a arrancar, va a iniciar de alguna manera, este, tal vez ya más avanzada la situación o la inicia antes. Depende del punto en donde se esté tomando el proyecto, el trabajo, el servicio que se esté dando. Depende del punto de conocimiento de la demás persona, de las otras personas. ok, Si no la conocen, pues va a arrancar en otro punto, ¿no? ujú, en Si frío, ya la digamos. conoce, pues va a arrancar más adelantado, ya con más confianza y ya con ciertas este, ideas que ya tiene, ¿no? Entonces Ok, depende, yo considero que depende ahí el punto de conocimiento de la otra persona, depende el punto de arranque de esa conversación y la forma en la que plantee, ok, puede perfecto, ser. gracias, Omar. Teo, ¿nos escuchas, Teo? Sí, Ah, perdón, sí, profesor. adelante. Yo pienso que no existen las preguntas estúpidas, Ujú, simple y sencillamente existen las preguntas mal planteadas o mal enfocadas, de según el tema que se esté tratando. Sí, por supuesto. Ok, muchas gracias, Teo. Leo otra vez y al final Ana. Bueno, para comentar a lo que dijeron mis compañeros primero, este, cuando te hacen la pregunta de, oyes, si perdí mis llaves, ¿por qué me preguntas dónde están o sea, dónde las perdí? Pero Ujú, muchas veces uno utiliza lo que se llama el sarcasmo, ¿no? ¿Cuántas ujú. veces no les pasó a todos ustedes que llegó su papá, su mamá, con la pluma en la mano diciéndoles, ¿dónde está mi pluma? Y ves que la tiene en la mano, ¿no? Sí, Y le dices sarcásticamente, ¿dónde la perdiste? ¿Segura? sí, Y ya de claro. repente como que ese tipo de preguntas hacen que se den cuenta que la tienen. Sí, Luego, tienen una función esas preguntas, es lo que dices, ¿no? Incluso el ajá, sarcasmo sirve al propósito, algún propósito en algunas ocasiones. así es. Y luego el comentario que decía mi otro compañero, que repetir la misma pregunta. Ujú, Este contexto se llama seguir la misma línea de pensamiento. Muchas ujú, veces perseveras en ese contexto para obtener información adicional o una respuesta más detallada a una información que quieres o necesitas. correcto. Y lo que dijo mi otro compañero, no me acuerdo cómo se llama, sobre que nosotros como mercadólogos tenemos que darle la respuesta. No, yo soy doctor en neuromarketing Ujú, y yo llegué aquí haciendo preguntas de todo tipo. Yo no llego con un plan. A mí me contratan como experto para desarrollar un plan. Y antes de desarrollar ese plan, yo no tengo aquí un programa mágico que me dé un plan. Tengo que estudiar la situación. Todo es contextual en esta vida. Dependiendo del contexto, voy a desarrollar ese plan, ujú, pero a partir de cero. Y ahí desarrollar una serie de preguntas cada vez más avanzadas sobre qué es lo que quiere mi cliente para hacer algo muy específico para su compañía, para él, para su campaña. Y toda campaña tiene un ciclo de vida. O sea, así es que no hay preguntas estúpidas. Todo es contextual y depende del punto de vista. correcto, muchas gracias, Leo. Igual, tomando o retomando el ejemplo que acabas de mencionar, pues una estrategia, como bien dices, no hay una estrategia general para todas las marcas, ¿no? Depende de los recursos, ¿no? El tiempo, el presupuesto, cuál es el objetivo de tu cliente, ¿no? Y aunque tu cliente diga, si tú le preguntas, bueno, ¿qué quieres lograr con esta estrategia? Y te dice, no sé, bueno, pues te vas más para atrás, ¿no? Y entonces le empiezas a hacer otro tipo de preguntas hasta detectar o determinar qué es lo que lo que se pretende, cuál es el objetivo de las acciones que vas a tomar, ¿correcto?
qué es lo que quieres lograr, cuánto dinero tienes, cuánto tiempo tenemos, ¿no? Cuáles son los medios en los cuales quieres ejecutar tu campaña, etcétera, etcétera. Está interesante eso, Leo, muchas gracias. Ana, Buenos días, profesor. hola Ana. Pues en respuesta a su pregunta, yo Ujú, pienso que no existen preguntas tontas o estúpidas, ujú. pero se puede convertir en una cuando se abusa de la misma pregunta. O Ok. sea, ¿te explicas? Yo al menos cuando me preguntan algo en mi trabajo, Ujú, siempre trato de al final cerrar con me estoy explicando. Entonces, si hay alguna duda, pues seguimos aclarando, ¿no? ujú. Pero cuando me dicen, sí, todo bien, y pasan, no sé, 1, 2, 3 días y vuelven a hacerme la misma pregunta para la misma situación, ahí sí puedo pensar que se convierte en una pregunta estúpida, ¿no? Ok. O sea, tú dices que Gracias. la reiteración de la misma pregunta en el mismo contexto podría ser una pregunta estúpida porque tú ya has explicado esa situación anteriormente. Sí, y además se reitera que sí me estoy explicando, pues, al momento de contestar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Ok, perfecto, Ana. Muchas gracias. Y por último, Aarón. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Creo que no hay pregunta estúpida como Ujú, tal, a veces es mal planteada. ujú, Por ejemplo, en lo que nos dijo nuestro compañero que perdió sus llaves, su posición, y le ujú, preguntan, ¿en dónde las perdiste? A veces nos enfocamos me preguntó dónde las perdí, si se supone que las perdí, ujú, pero no. Creo que hay que ampliar la perspectiva porque probablemente en su pregunta te está preguntando más o menos en qué lapso para recapitular ujú, el lugar, la situación al tiempo de que las tenías y las dejaste de tener, para ujú. ver dónde podrías volver a buscar. Claro, muchas gracias, Aaron. Ese es un gran ejemplo, es sencillo, pero de una pregunta que no es estúpida, sino que posiblemente está mal planteada, ¿no? Creo que lo que queremos decir cuando alguien dice perdí las llaves y tú le preguntas dónde, a lo que realmente te refieres es dónde fue o cuándo fue la última vez que las viste, ¿no? Que estabas consciente de que las tenías, como para partir de ahí. ¿Mm? Eh, pero sí, muchas gracias, Aaron. Gracias a todos, clase. Como siempre, sus participaciones me encantan. Y también lo que me encanta es que, pues creo que existió un consenso, pues, o una mayoría casi pues, avasallante, que todos estábamos de acuerdo en que no existen las preguntas estúpidas, que además es un término un poco fuerte, ¿no? En el castellano. Estúpido, ¿no? Es más que tonto, ¿no? A lo mejor incluso más que imbécil será, no lo sé, digo, ya luego discutimos acerca de etimologías. Les quiero compartir, ¿no? Para seguir avanzando con la clase, un fragmentito de un libro que se llama El mundo y sus demonios, seguramente muchos de ustedes lo ubican, lo escribió Carl Sagan, yo creo que es, o fue, porque falleció ya hace algunos ayeres, el mayor divulgador científico del siglo XX, ¿no? Con su serie Cosmos, con sus ensayos, con su esfuerzo por esparcir el pensamiento crítico entre la humanidad. Y ese libro, El mundo y sus demonios, es muy, muy interesante. Si no han leído a Carl Sagan, eh, se los recomiendo y ese libro en específico me parece una gran puerta de entrada para empezar con el trabajo de su trabajo. Eh, Precisamente habla de la capacidad que tiene la humanidad para el pensamiento crítico, cuáles eran en aquel momento las principales amenazas que él detectaba a escala global, ¿no? Sobre todo aplicado obviamente a Estados Unidos también. em, en contra del pensamiento crítico, precisamente, del esparcimiento de la razón, del pensamiento científico, de la ciencia como tal, ¿no? Y entonces él elaboraba. Está muy interesante y no me voy me voy a clavar mucho en eso, pero Pero un hablaba tema de. importante ahí es Sí, cómo ataca lo que es la pseudociencia justo, sin justo a eso iba. bases y las supersticiones. Justo, de eso, creo que esa es la esencia del libro, ¿no? Hablando, como bien dice Leo, de la pseudociencia, eh, habla, por ejemplo, del declive de la religión organizada, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, y el ascenso, que también es un tema que elabora Richard Dawkins en El espejismo de Dios, ¿no? Que realmente no estamos, su preocupación era, no nos estamos volviendo más críticos como especie,
sino simplemente estamos abandonando una superstición, ¿no? Que es la religión, por otra. Y mencionan varias, ¿no? Mencionan la astrología, la meditación trascendental, plagada de misticismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un capítulo muy hermoso que habla precisamente de la naturaleza crítica de los niños o de la humanidad desde muy temprana edad, y ese es el fragmento que les quería compartir, ¿no? Y de alguna u otra manera todos lo elaboraron o lo parafrasearon muy bien, entonces la verdad es que me encanta eso. El texto literalmente dice, hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, hay preguntas mal formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Esto es lo más hermoso, me parece. Pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas. Y creo que la razón por la que quería empezar con esta pregunta detonadora precisamente es porque, por lo menos en México, y por lo menos a los de mi edad, no sé si ya los que son más jóvenes que yo tuvieron a lo mejor una crianza un poquito menos agresiva, no necesariamente sus papás, sino en la escuela o con sus compañeros. Y sí, ¿no? Sí, muchos profesores, muchas maestras, jefes, ¿no? Ya en el ámbito laboral, siguen creyendo que sí existen las preguntas estúpidas, ¿no? Pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo, y realmente lo que podemos hacer, no existen las preguntas estúpidas, pero lo que podemos hacer es ir trabajando para nosotros poder mejorar las preguntas que hacemos y así comprender mejor o entender mejor el mundo, como decía Carl Sagan, ¿vale? Sí, tiene sentido, estamos de acuerdo, Claro que sí. perfecto. Una Totalmente. parte importante del libro que recuerdo Ujú, es que destaca cómo los niños siempre tienen una capacidad natural de asombro y admiración ante el ujú, mundo natural y el universo, y por pero eso hacen tantas preguntas, como mm, esponjitas. exactamente, justo creo que un párrafo antes, un párrafo después, lo estuve leyendo, la verdad es que ayer en la oficina, estaba medio relajado y aproveché para leer tantito, creo que un párrafo antes o un párrafo después, precisamente es donde elabora ese punto, ¿no? Donde dice que los niños con una capacidad para hacer preguntas son incluso un tesoro nacional que se tiene que cuidar y alimentar, ¿no? Y Exactamente. muchas veces pasa al revés. En algún video de YouTube, en alguna entrevista, hay otro científico que se llama Neil deGrasse Tyson, ¿correcto? Ujú. Él elabora un poquito más ese punto y dice que poco a poco el sistema está diseñado para matar la curiosidad de los niños, ¿no? Incluso a nivel parental. Un niño te pregunta por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, por qué la luna es redonda, y que son dudas científicas que además tienen una respuesta muy, muy interesante, y los papás o los profesores dicen, no sé, niño, porque así no es lo que sea, ¿no? Entonces, justo es un poco parte de ahí, lo que tendríamos que hacer, ¿no? Trasladado al ámbito profesional pasa exactamente lo mismo. Entras motivado a una junta o a un plan de trabajo, lo que sea, y quieres mejorar, quieres comprender mejor la intención de tu jefe, la intención del área, y haces preguntas y te callan o te hacen sentir mal porque estás haciendo preguntas que en principio de cuentas podrían parecer obvias, y bueno, a la siguiente junta dices, no, pues qué chingados voy a estar hablando, haciendo preguntas yo, y se pierde la posibilidad de aportar lo que ya traes, tus conocimientos, tus ideas, tu motivación. Y bueno, es exactamente el mismo principio que sucede con los niños. Adelante, Patricio. Sí, yo quisiera compartir algo muy breve, Ujú, algo que en general doy en los talleres, que esto que comentaba Leo, que es muy interesante, tiene que ver específicamente con lo que es la metodología neuroinductiva de ujú, aprendizaje. Dentro del mundo de la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder, quienes fueron sus creadores, por decirlo de alguna manera, ellos utilizaron lo que fue el modelado. El modelado era ujú, la manera en la que podían obtener los métodos de pensamiento y los métodos de acción de excelencia de aquellas personas que tenían resultados de ujú, excelencia de la vida y cómo aplicarlos a su propia vida para después poder explicarlo. El estado en el que ellos se encontraban cuando aplicaban ese modelado, ellos lo denominaron el modo niño. ujú, El modo niño justamente es este modo a través del cual la escucha activa de la persona radica en no tener ningún tipo de análisis, de juicio, ni de pregunta, en donde sencillamente se encontraban maravillados por lo que veían, absorbiendo todo tipo de información sin ningún tipo de pregunta. ujú. Y o sea, el ser humano es totalmente abierto a recibir cualquier tipo de información hasta los 7 u 8 años, o casualidad, que es el momento en donde nos empiezan a educar. Ujú.
O sea que cuando se empieza a adquirir la educación, se corta este aprendizaje neuroinductivo y a partir de ese momento es cuando empezamos a asociar el error al castigo. Y cuando se asocia el error al castigo es cuando el ser humano corta todo tipo de aprendizaje neuroinductivo y ahí es donde empieza a temer a preguntar. Entonces, Correcto. simplemente lo quería compartir como para dejar un poco más en claro esto de por qué el adulto empieza a temer acerca de las preguntas y demás. Correcto. Muchas gracias, Patricio. Habías mencionado el modo niño en la clase pasada cuando hablábamos de escucha activa precisamente. Y sí, también creo que no es coincidencia que más o menos a partir de los 6, 7 años empezamos a perder esa capacidad, ¿no? Hay incluso un chiste, creo que aplica con cualquiera, ¿no? Con Beethoven, no sé, no me acuerdo, y no sé ni siquiera si es una anécdota real con Beethoven, con Einstein, con quien ustedes quieran, que siempre termina diciendo, mi educación iba muy bien hasta que la interrumpió el colegio. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Marta, por favor. Sí, maestro, buenos días. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros en cuanto a las preguntas que realizan los niños de manera muy espontánea y que a veces nos parecen muy obvias. Pero, por ejemplo, en la cuestión de los juicios orales, a veces se hacen, bueno, me ha tocado estar en algunos, ¿verdad? Pero así nada más de oyente, porque yo soy estudiante. Ok. Entonces, De derecho, supongo. de derecho, sí, claro. Ya. Y a veces me parecen preguntas así tan simples, tan obvias, pero que en realidad no sabe el cúmulo de información que a veces se obtiene de hacer una pregunta tan tonta, digámoslo así, ¿no? O tan obvia, de hacer una pregunta bien estructurada. Eso deja un buen aprendizaje, por eso es que estoy de acuerdo que no hay preguntas tan estúpidas, digámoslo así. Muchas gracias, Marta. Gracias. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir de alguna pregunta que parezca sencilla, que hayas escuchado y que parecía sencilla, pero que en realidad estaba muy bien planteada? Por ejemplo, ¿Recuerdas? bueno, a mí me tocó escuchar en alguna ocasión esta pregunta que dice, que le dijo, que me quedó así muy grabada. Usted estaba en ese lugar, diga si estaba en ese lugar que se indica en este juicio, diga si estaba en ese lugar, sí o no. Ok. Entonces, pues ahí como que está muy cerrada, o dice sí o dice no. Y si dice sí, luego ya vienen las preguntas que se desbordan por el sí. O si dice no, ya viene la serie de preguntas que se desbordan por el no. O sea que dice uno, ay, qué pregunta le hizo, pero esa pregunta trae muchas otras. Sí, sí me hago entender. Sí, sí, sí. Este tipo de preguntas es, de alguna manera ya tienes que tomar alguna postura, ¿no? O sea, si sí, bueno, seguramente va a haber otra lista de preguntas de seguimiento. Si dices no, también otras, que supongo que el objetivo era, Así es, como dicen los abogados, si dice sí, pues lo vamos a acorralar. O correcto. si dice no, pues ya sabemos cómo lo hacemos que diga el sí. Ok. Ok, está Gracias. interesante. No, muchas gracias, Marta. Pues muy bien, clase. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Hay preguntas ingenuas. Ahí está Carl Sagan. Este, ahí que por cierto, ahora que lo recuerdo también, si les puedo recomendar una novela, lean la novela de Contacto que la escribió él, está bellísima. Bueno, el mundo extraña a Carl Sagan, sobre todo en estos tiempos. Vamos a ver un video, dura menos de un minuto. Está en inglés, ya le puse los subtítulos, espero que se vean bien porque aparecen un poco pequeños, pero si no, de todas maneras platicamos acerca del video. Las preguntas de seguimiento aplican, y lo vamos a ver más adelante, aplican para absolutamente, bueno, ya lo hemos establecido, para cualquier contexto donde exista comunicación entre dos o más personas, ¿no? Este video en específico por parte de Korn Ferry, que Korn Ferry es uno de los headhunters más grandes del mundo, ¿no? Personas que se dedican a reclutar a otras personas para puestos estratégicos de diferentes compañías de todo tipo, pues obviamente está enfocado en las preguntas de seguimiento dentro de una entrevista que
me parece uno de los contextos más importantes a nivel organizacional, donde se tendrían que hacer buenas preguntas o las preguntas correctas para conocer mejor el perfil de candidato, pero no solo eso, y eso es algo que también quería establecer y compartir con ustedes. Cuando ustedes estén, seguramente ya han estado en varias entrevistas y en el futuro cuando quieran acceder a un mejor empleo, a una nueva oportunidad profesional, no solo el entrevistador tiene que hacerle preguntas pertinentes al entrevistado. Ustedes como entrevistados tendrían que estar haciendo preguntas correctas o preguntas relevantes desde su punto de vista para comprender mejor la naturaleza del puesto y de la compañía, incluso de la cultura organizacional, y que ustedes también puedan decidir si ese trabajo pues es lo que están buscando o no, ¿vale? Entonces, déjenme, les comparto y espero que sí se vean bien los subtítulos y se escuche bien. Questions both should be things you've prepared about the business or about the culture and the people, but you have to then play into that what you've just heard from the person. So if they've spent 10 minutes explaining the financial structure of the company, and one of your prepared questions is, tell me about the financial structure of your company, that's not a great showing from a candidate. So you have to play into what you've just heard from them with some of your prepared questions. But I would also say take advantage of that. If someone has just shared something about the company, the background, the culture, try and take one of your prepared questions and tie it into something that they've just said so that they can see that you are paying attention. What is Korn Ferry Advance? Tools and guidance. Ya, muy sencillo, ¿no? En realidad, ¿sí se pudo ver bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. En menos de un minuto, esta persona, creo que dice algo muy importante acerca de las preguntas correctas de seguimiento, que es, utiliza la información que ya te están proporcionando para hacer crecer tu comprensión del mensaje, ¿no? Regreso un poquito al ejemplo que nos estaba dando Ana, que ella podría llegar a considerar que una pregunta no es estúpida por necesidad, pero sí ya es tediosa cuando ha explicado varias veces lo mismo y le siguen preguntando por esa misma pieza de información que acaba de compartir, ¿no? Creo que por ahí va un poco el mensaje de este video. Utilicen la información que ya tienen, ¿no? Y hablando del contexto de los entrevistadores, muchas veces quien se ha dedicado o o quien ha hecho entrevistas, no necesariamente porque pertenece al área de reclutamiento y selección, sino porque esta persona, ustedes iban a contratar a alguien para su equipo de trabajo, seguramente ya tenemos preparadas algunas preguntas que nos resultan muy, muy importantes porque necesitamos conocer un aspecto específico del perfil del candidato para saber si funciona, si tiene las competencias, las habilidades, los conocimientos que necesitamos para ese puesto, ¿no? Y por estar ensimismados y como acaba de poner Patricio en en el chat, y lo platicábamos la semana pasada en el tema de escucha activa, estamos ya concentrados en las preguntas que vamos a hacer o en los comentarios que nosotros vamos a hacer y nos estamos perdiendo precisamente de la información que ya nos están compartiendo. Entonces creo que ese es el punto de este video. Primero escuchemos activamente, como platicábamos la semana pasada, como está elaborando Patricio en este momento, y utilicemos la información que ya nos están proporcionando para hacer crecer o incrementar la comprensión que tenemos del mensaje, hacer preguntas de seguimiento más interesantes con base en la información que ya nos fue proporcionada. Entonces, básicamente, ¿qué queremos conocer de una conversación o de una entrevista de trabajo? Voy a seguirme con este ejemplo, que menciona primero a la persona, por supuesto, en la parte personal, el perfil, los gustos, la motivación de la persona, por qué por qué te gustaría trabajar para esta compañía, por qué estás aplicando para este rol, cómo complementaría o potenciaría que te contratemos en esta compañía a tu plan de vida y carrera, etcétera, ¿no? Primero, la persona, que a mí me parece lo más importante dentro de cualquier interacción humana, por supuesto. Dos, el negocio, ¿no? Es decir, el contexto, cómo está el mercado, volviendo al ejemplo que daban Felipe y que complementaba muy bien Leo, ¿qué es lo que quieres para tu campaña? ¿Cuál es el objetivo que tienes para tu campaña de marketing? Bueno, ya te proporcionaron eso. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué medios quieres utilizar?
cuál es tu competencia, ¿no? También el análisis de este estudio de mercado, cuál es tu audiencia meta, todas estas preguntas acerca del contexto del negocio, no solo dentro de una entrevista de trabajo, sino de una junta, también resultan vitales para comprender mejor y hacer las preguntas de seguimiento correctas, ¿no? La tercera es, ahora me regreso un poco más al tema de entrevistas de trabajo, es la cultura de la compañía, cuáles son los principios, cuál es el sueño, cómo se comunican, cómo van vestidos. Esa pregunta, digo, cuando he tenido la necesidad, nosotros trabajamos por necesidad, pero de estar en alguna entrevista de trabajo del lado del entrevistado y no del entrevistador, una pregunta que yo siempre hago es, ¿cómo vienen vestidos a la oficina? ¿No? Si vienen de traje, digo, no me paro y me voy, obviamente, pero es un tema que yo considero porque es un síntoma o un reflejo del tipo de cultura, digo, no necesariamente, pero puede ser un indicador bastante fidedigno, muy fidedigno, de qué tipo de cultura organizacional se vive pues, en ese ambiente de trabajo, ¿no? Si vas de jeans, si vas de tenis, ¿no? En algún tiempo trabajé en uno de los almacenes de Amazon ahí en el Estado de México y el gerente de operaciones cuando iba al almacén iba de bermudas, ¿no? Y me daba muchísima risa porque lo llegué a ver más de una ocasión con una playera que le encantaba, que era de esta ¿cómo se llama? Family Guy, padre de familia, no sé si alguna vez han visto esa caricatura, a mí la verdad no me gusta para nada, pero me daba muchísima risa que era el gerente de operaciones, la mayor autoridad dentro del almacén y el güey iba vestido con su playerita de caricaturas. Entonces eso habla un poco acerca de la informalidad, lo cual habla o puede reflejarse en la manera en que se comunican, lo cual habla de la manera de que se fomenta o no la creatividad dentro del ambiente de trabajo y bueno, ese tren de pensamiento a través de una pregunta, que obviamente se tienen que hacer preguntas clarificatorias, no puedes dar por hecho nada, pero bueno, que es una manera de empezar a comprender la cultura de una compañía, la cultura de una escuela, la cultura de un grupo de amigos, ¿no? De una pareja incluso, ¿no? Vamos a elaborarlo un poquito más adelante, pero las preguntas de seguimiento, las preguntas correctas aplican lo mismo para una junta que pudo ser un mail como para una primera cita, ¿no? Y por último, la organización ya en términos de procesos, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo los procesos? ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utilizan? ¿Utilizan papel? ¿No? Si utilizan papel, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué están insistiendo en seguirse comportando a nivel administrativo como si fuera 1986? ¿No? O ya migraron a la nube, a firmar los documentos a través de herramientas como DocuSign, Sign Request, no sé, todo ese tipo de cosas son muy importantes de conocer dentro de una entrevista de trabajo, dentro de las juntas de trabajo, porque te permiten comprender mejor dónde estás parado y hacia dónde te puedes dirigir con las acciones que tomas. ¿Tiene sentido lo que les estoy platicando hasta este momento, clase? Efectivo. Perfecto, muchísimas gracias. Dice José, por dos, siempre pregunto si tienen código de etiqueta, solo que a mí no me molesta usar traje siempre y cuando tengan viernes casual. Exacto, y creo que el ejemplo de José, muchas gracias, está muy interesante. O sea, no hay, en estos temas, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿no? Hay gente a la que le gusta, le encantan los trajes, ¿no? Porque además a ellos les quedan bien, ¿no? Ya ven, no sé si se han dado cuenta, pero todas mis camisas son de cuadros, a mí me gusta el estilo leñador. Yo en un traje no luzco bien, la verdad, ¿no? Hay gente que luce espectacular con una corbata y un traje gris Oxford o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, mi punto es importante conocer el contexto. Y dice Patricio, flexibilidad. Sí, claro, ¿no? Creo que también la flexibilidad o la informalidad habla de, bueno, si quieres venir de traje, ven de traje, pero si quieres venir pues a lo mejor no de pijama, pero sí de mezclilla y tu playerita de Pokémon, pues también puedes hacerlo. Y eso también creo que es una cultura sana donde permiten a las personas ser ellas mismas y estar concentrados pues, en lo verdaderamente importante que es pues el trabajo, ¿no? La chamba, las acciones, llegar a los objetivos, etcétera, ¿no? Elaborando un poquito más de este tema, que creo que es un reflejo de la cultura organizacional. En mi primer trabajo, creo que ya se los había mencionado en un par de ocasiones, pues era una financiera y me obligaron a ir de traje todos los días, ¿no? Excepto el viernes, precisamente teníamos un viernes casual.
Pero pues yo saliendo de la universidad solo tenía un traje, que era el traje que había comprado para mi graduación, ¿no? Para la entrega de título. Entonces, pues estaba preocupado porque tenía que ahorrar para comprarme otro traje y al siguiente mes otro traje y más camisas y más corbatas. Y entonces, pues mi sueldo, que además en ese entonces obviamente era paupérrimo, pues se me iba en eso. Entonces, te distrae un poco de las actividades que realmente tendrías que estar cumpliendo. Adelante, Felipe. Ahorita nos dio 4 puntos. Ujú. Yo lo diferí. Por ejemplo, hay personas que van a su trabajo, como usted lo dice, casual, con ropa casual. Pero, por ejemplo, la cultura, la cultura de cómo habla también, porque no puede hablar en su trabajo, güeras o tonterías. No, porque hay personas así, la verdad. Hay personas que cuando están adelante está su jefe al lado y los escucha, que les dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa política de hablar correctamente con tus trabajadores o con tus empleados? Porque he visto mucha gente que es amable afuera afuera es amable, pero adentro habla tonterías en su trabajo. Por ejemplo, la cultura, o sea, la organización, todo esto. Me he dado cuenta que también hay personas que utilizan traje, pero hablan tonterías. Y, y no sé, y no me dejo mentir, profe, porque usted también, supongo que conoce ese tipo de personas que cuando va, por ejemplo, a su trabajo, escucha música y habla a todo dar. Pero en su trabajo, ay no, pésimo, o sea, pésimo y a veces a mí me cae gordo, perdón la expresión, pero me cae gordo que haya personas en mi trabajo que hablen tonterías. Si le tocas un tema, ya te están diciendo, oye, güey, sucede esto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le estoy platicando? Ya es todo, profe. ¿Se quedó congelada la imagen? Creo que tuvo problemas de conexión a Así producción. es. Así es. ¿Otra vez me escuchan? Pero no se escucha. Sí. Ahora sí. Sí, Hola. sí, maestro. Sí. Sí. Sí, claro. Perfecto. Perdónenme. Clase, les ofrezco una disculpa por mi falta de conectividad. Pero ya estoy de regreso, ¿verdad? Sí, sí, se escucha, se ve Ah, bien. excelente. Les ofrezco una Sí. disculpa. Y pues, sobre todo a ti, Felipe, porque te dejé de escuchar en una parte. Estabas hablando y lo que estaba entendiendo era, hay gente que se viste muy formal, pero a la hora de comunicarse son o ineficientes o agresivos, por lo que entiendo. No, es que me gustaría que definieras bien el término hablar tonterías, porque está muy general, creo que Por ejemplo, hay 4 puntos que usted nos dio. Ujú. La organización, el negocio, la cultura y todo esto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay personas que van bien formales y hablan tonterías. O van informales y son a todo dar. Ok. Esa es la diferencia. Por ejemplo, he visto, hay gente que van a su trabajo y van informales, pero hablan a todo dar. Pero hay gente que van formales, pero hablan tonterías. Y a frente de su jefe Ujú. de área, los regaña. O sea, ahí también yo siento que también es la cultura de el hablar bien y la educación. Y la organización, lógicamente, no se daría correctamente. Ujú. Ok, ya entendí. O sea, incluso dices que no hay tanta correlación entre la formalidad en la vestimenta y la calidad o el tipo de persona que eres, ¿no? La forma sobre el fondo, supongo que podríamos resumirlo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Dice, dice Patricio en el chat. ¿Dónde está?
acá. Esto dispara a mi mente la posibilidad de hacer un estudio para saber qué relación hay entre la vestimenta y las capacidades para un mejor desempeño laboral. La verdad es que es un tema bastante interesante. Digo, y tampoco soy experto ni nada, pero voy a poner un ejemplo que me ha tocado del que me ha tocado ser testigo en algunas ocasiones. La Ciudad de México, como muchos de ustedes seguramente lo saben, es un caos en cuanto a movilidad. ¿Están de acuerdo? Los sistemas de transporte público están completamente rebasados, ¿no? El metro tiene años sin dar, el subte, ¿no? Como dirían allá, no sé en dónde le digan el subte, creo que en España, ¿no? O en, ¿cómo le dicen en Argentina al metro, Patricio? El metro depende, es subte. Al subte, Subte o tren. Aquí en México no le han dado el mantenimiento adecuado al subte desde hace años. Los autobuses y todas las otras soluciones son ineficientes y por supuesto las vialidades están saturadas porque las personas en cuanto tienen la oportunidad de adquirir un vehículo propio debido a la falta de, eh, pues la falta de calidad en los sistemas de transporte público, lo hacen saturando más las vialidades. Esa es la realidad que vivimos en la Ciudad de México desde hace muchos años hasta el día de hoy. ¿Cuál es mi punto? Las mujeres que tienen que utilizar el transporte público y debido a la cultura de la empresa para la que trabajan, tienen que vestir formalmente, traje sastre, falda, tacones, sufren considerablemente más que el resto de nosotros al transportarse o utilizar el transporte público. ¿Por qué? Porque tienen que caminar en tacones las escaleras del metro, o de plano se tienen que poner tenis y cambiarse los tacones llegando a la oficina, se van maquillando en el camión, lo que sea. Entonces, pues eso es un distractor, ¿no? Un poquito para empezar a elaborar el punto de Patricio. Definitivamente es un distractor porque ya llegan cansadas, llegan adoloridas de los pies, no sé. O sea, mi punto es, el tema de investigación, Patricio, está bastante interesante. Y sí, el internet del pueblo mágico está bien chafa. Una disculpa otra vez, clase. Dice José, está interesante, Patricio. Estuve trabajando en un lugar donde no tenían restricciones de vestimenta y había una persona que aunque fuera domingo iba con su traje impecable. Su trabajo era muy parecido a su forma de vestir. Ok. Dice, pues sí, la vestimenta de alguna manera condiciona el pensamiento crítico. Relacionar el que me pongo con cómo lo desarrollo sería de suma utilidad. Está interesante. Adelante, Leo. Bueno, sobre ese tema tengo dos anécdotas. Ujú. Bueno, un comentario y una anécdota. Yo soy una persona fanática de los trajes. Yo Ujú. siempre voy a trabajar de traje, tengo como 25,000 trajes, 25,000 corbatas, toda la parafernalia necesaria, Ujú. porque me gusta verme distintivo, ¿no? Es mi sello distintivo, hasta la pluma, el pañuelo, todo. Pero, ¿qué sucede con las mujeres? Sí, la verdad es un tema muy delicado. Yo tenía una pareja que vivía conmigo hace 5 años, y como tenía que irse muy arreglada, ella era hostess de las premier de Cinépolis, sí era Cinépolis, y una vez tuve que ir por ella a las 2 de la mañana, porque digo, súper inseguro que Ujú. las mujeres salgan a esa hora en esta Ciudad de México tan complicada. Ujú. ¿Qué pasó? Fui por ella a las 2 de la mañana, veníamos de regreso a la casa y me impactó un taxista del Estado de México en estado de ebriedad, con las luces apagadas, me volcó el coche, me estrelló contra 2 postes, yo sufrí 3 cirugías, una de columna, una de rodilla y, bueno, y una de extremidad superior. Ujú. Fue para mí algo muy duro, porque, pues, yo cubrí a mi pareja con mi cuerpo, yo recibí todos los impactos. El coche dio 3 vueltas y fue pérdida total, obviamente. Aparte de que fuera del hospital donde estaba, había 2 policías por atentar contra las vías de comunicación. O sea, imagínate todo lo que puede llegar la vestimenta, o sea, es Correcto. algo sádico en esta ciudad. Sí, es una locura. Muchas gracias por compartirlo, Leo, y qué bueno que estás bien y que estás con nosotros. Gracias, gracias. Pues, ¿les parece si vamos avanzando? Si seguimos avanzando, creo que vamos bastante bien. Digo, como siempre, una síntesis de qué es una pregunta de seguimiento.
Pues vamos a ello, ¿no? Son preguntas cuyo propósito es, y siempre que llegamos a las definiciones, ya varios de ustedes lo han descrito de una u otra manera, pero bueno, vamos a elaborarlo. Son preguntas cuyo propósito es ampliar o aclarar una respuesta o información que ha sido proporcionada por nuestro interlocutor, y el otro propósito es descubrir conocimientos más profundos sobre la información proporcionada anteriormente, ¿no? Como bien decía Patricio y como elaborábamos en la sesión de la semana pasada, la clave para una buena pregunta de seguimiento es, por supuesto, la escucha activa, estar presente, sin ruido físico, sin ruido emocional, hacer toda esta gestión emocional que platicamos la semana pasada para comprender lo que estamos escuchando, leyendo, por supuesto, incluso, y poder hacer las preguntas correctas para conocer más del tema del que se está hablando. Entonces, pues hay varias dimensiones que puedes conocer a través de preguntas de seguimiento. Esto es solo un ejemplo. Primero, la parte personal, complementando un poco el tema del video y lo que estábamos platicando hace un momento. Las causas o las motivaciones de la persona. ¿Por qué quieres hacer esto? Vuelvo al ejemplo. ¿Por qué quieres, cuál es el objetivo que tienes por qué me contrataste para hacer tu estrategia de marketing? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo quieres posicionar tu marca? ¿Qué quieres de tu marca? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Entonces, las causas y las motivaciones. Segundo, las emociones, por supuesto. ¿Qué emociones está experimentando tu interlocutor a la hora de explicarte, de contarte una historia, de contarte una anécdota, de compartirte el plan de marca, que también genera, el trabajo también genera emociones, por supuesto, ¿no? Y a menudo los jefes, las mismas organizaciones, como un todo, como una cultura, lo olvidamos, ¿no? Queremos que estemos trabajando en nuestros objetivos sin importar cómo nos sentimos, ¿no? Y eso es imposible, no dejamos de ser seres humanos cuando estamos frente a nuestra computadora o en la oficina o en el almacén o en la fábrica. Entonces, ¿qué emociones está experimentando nuestro interlocutor? ¿Cuál es la causa de esas emociones? ¿Y cómo podemos no jugar ni manipular las emociones, sino a través de la comprensión, de la empatía, de la comprensión de las emociones, pues mejorar el flujo de la comunicación, que el mensaje sea mucho más claro a la hora de transmitirlo y de nosotros proporcionar retroalimentación, ¿no? Si bien ya lo establecimos hasta al principio de la sesión, no hay preguntas estúpidas, sí hay preguntas mal planteadas, sí hay preguntas sin autocrítica, y yo le añadiría que también hay preguntas que pueden ser insensibles en determinados momentos, ¿no? Entonces también es tener cuidado con eso, por supuesto. Las interpretaciones. En las primeras sesiones recordarán que platicamos acerca de pues, que la realidad objetiva existe. 2 más 2 es 4, ¿no? La velocidad de la luz es aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo está a través de nuestro contexto, nuestra educación, nuestro estrato socioeconómico, nuestra propia narrativa, la formación que tuvimos no solo en la escuela, sino a través de nuestra familia, el contexto en el que crecimos, las dificultades a las que nos enfrentamos. Tenemos varios filtros o varios prejuicios a través de los cuales interpretamos el mensaje que nos están transmitiendo. Entonces, ¿qué interpretación le está dando nuestro interlocutor al mensaje que nosotros le estamos compartiendo? Y viceversa, ¿de qué manera estoy interpretando yo el mensaje que nos están transmitiendo? Creo que eso es muy, muy importante. Digo, el término existe ya. Las malas interpretaciones de un mensaje pueden obrar catastróficamente dentro del flujo de la información, ¿no? Tomar como agresión algo que no lo es, ¿no? Y que a lo mejor tú porque estás a la defensiva, porque alguien te ha agredido de esa manera, porque alguien se ha burlado de ti, porque alguien te ha hecho menos, haciendo uso de una frase particular que tu interlocutor en ese contexto en específico lo está diciendo sin la menor intención de hacerte daño, de agredirte, pues bueno, crea barreras dentro de la comunicación. Entonces, las preguntas de seguimiento también son clarificadoras de la interpretación que se está dando del mensaje que se quiere transmitir. Aquí sí me gustaría detenerme y preguntarles si tiene sentido lo que estoy compartiendo con ustedes. Sí, sí tiene sentido. Sí, totalmente. Perfecto, muchas gracias. Patricio pone, creo que las interpretaciones se le pueden sumar las presuposiciones también, que son aún más peligrosas. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, nada más para entenderlo, Patricio, presuposición puede ser un juicio de valor que se establece a priori, ¿no? Ya estás, por llamarlo de alguna manera, a la defensiva y ya crees o interpretas desde antes las intenciones de tu interlocutor, ¿correcto? En lugar de centrarte en el ahora y comprender mejor el mensaje, ¿por ahí vamos?
Claro, o sea, es presuponer, es suponer de antemano algo de lo cual no tenemos el contexto completo. Correcto, ¿no? perfecto. Muchas gracias, Patricio. Otro es la información técnica relevante, por supuesto, las instrucciones. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo que me tocó vivir también esta semana. Tuve que buscar el departamento de comercio exterior de la empresa para la que trabajo porque un cliente había hecho un pedido que teníamos que exportar a Belice. Yo de exportaciones y de comercio exterior conozco cero. Bueno, yo creo que ya conozco 0.5 por la capacitación que tuve con ellos esta semana, pero me preguntaron en un correo, ¿qué Incoterm vas a utilizar? ¿No? Y mi respuesta fue, ¿what? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Y me mandaron una lista con siglas, con términos de tres letras. No, pues usar XW, DAP, SIF, que son como 10, me acuerdo de esos tres. Y yo, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿No? Entonces, pues bueno, fue a través de las preguntas de seguimiento, de buscarlos activamente y decirle, oye, ¿me podrías explicar qué significa esto? ¿En qué contexto aplica? Y entonces, ese tipo de información técnica relevante, por poner un ejemplo, pues también es uno de los frutos que puede rendir hacer preguntas de seguimiento correctas, comprender mejor lo que te están tratando de transmitir. Conceptos y definiciones, creo que va un poquito de lo mismo. Y cuáles son las prioridades dentro de cualquier contexto social, ¿no? Profesional, de pareja, de grupos, de escuelas. ¿Cuáles son las prioridades a la hora de establecer puntos de acción o toma de decisiones para atender o dar soluciones a ciertos problemas antes que a otros, que es la definición de prioridades, ¿no? Pues un aforismo por ahí que dice que cuando todo urge, nada urge, ¿no? En realidad, o sea, a todo mundo le urge su presupuesto, a todo mundo le urge el reporte, a todo mundo. Si todo es urgente dentro de una compañía, eso significa que las prioridades están mal establecidas y por lo tanto, ¿no? Casi que podrías tomar una acción al azar y hacerla porque si todas son igual de urgentes, pues entonces no importa cuál hagas primero, ¿no? Que derrota un poco el propósito de definir las prioridades. Eh, pero eso, son 6, dice Patricio. Usualmente lo urgente no deja tiempo para lo importante. Sí, por supuesto que sí. Otro ejemplo que me ha tocado vivir en estas semanas. Como saben, yo me dedico a la parte de ventas en el trabajo en el que estoy y por estar atendiendo cosas urgentes administrativas que en realidad no están generando valor, ¿no? No estoy vendiendo más, no estoy consiguiendo más clientes, no estoy incrementando las órdenes de compra, simplemente estoy dándole seguimiento tedioso a cosas que urgen porque si no en el almacén se van a almacenar las tarimas, que ya no hay espacio, no sé qué. 2 semanas prácticamente me he dedicado a cosas que no están generando valor, tal cual lo está definiendo Patricio. Pero bueno, clase, estas solo son algunos ejemplos pues de las dimensiones que podemos incrementar a la hora de comprender mejor el mensaje. No sé si a ustedes se les ocurre alguna adicional que quieran compartir. Adelante, Leo. Bueno, antes que nada, los Incoterms son los International Commercial Terms Ujú, que se utilizan en el comercio macro, ujú, principalmente. Cuando mandas productos a otros países, utilizas esta serie de siglas para que te entiendan en los demás países, para tener una homogeneización de lo que es la compra-venta de ujú, productos y materiales. Y yo solamente quería agregar que las preguntas de seguimiento, aunque tienen una clasificación, no tienen una estructura definida siempre. ujú. Pueden ser preguntas abiertas, cerradas, de clarificación, de profundización, preguntas de resumen. O sea, se pueden hacer de muchas formas. No hay una sola forma para estructurarlas, definirlas o escribirlas. Ujú, totalmente de acuerdo. Y ese es un punto que mencionas muy, muy importante, ¿no? Una pregunta de seguimiento puede ser, bueno, y entonces necesitamos que hagas que esto quede para el lunes, ¿cierto? ¿No? O una pregunta de seguimiento puede ser, ¿qué es XW? ¿No? Hablando de los 5 terms. O sí, ¿no? XW, no me acuerdo. O DAP, ¿qué es DAP? ¿Cierto? O, no sé, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas. Totalmente de acuerdo y eso qué bueno que lo apuntas, Leo. Muchas gracias. Clase, las preguntas de seguimiento no son preguntas, no están definidas en su estructura, ¿no? Sino creo que están definidas por su propósito, que es lo que estamos estableciendo. Adelante, Patricio.
Yo creo que algo, perdón, algo que puede ayudar dentro de una pregunta de seguimiento es la visión personal de la persona que está realizando esa pregunta. Ujú. Yo creo que una respuesta inteligente, por lo menos en lo que a mí me ha funcionado dentro de mi vida personal y empresarial, es que cada vez que alguien viene y hace una pregunta, la respuesta es, ¿tú qué crees? Claro. ¿No? Y en donde ahí justamente lo que se busca es promover que la persona tenga un criterio propio para poder entregar una visión de esa respuesta que incluso puede ser mucho más inteligente e interesante que la que yo le pueda brindar. Con lo cual yo estoy apto para obtener más información de ahí y si eso me puede beneficiar a mí, a mi empresa, muchísimo mejor. Entonces creo Sí. que una visión personal también es importante. Por supuesto. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué harías? ¿No? Creo que ese tú qué harías o tú qué crees habilita a tu interlocutor a uno, a que ejerza su propio pensamiento crítico, que como dices, hay muchísimo valor ahí. Y dos, también lo habilitas para pues que tome decisiones por sí mismo y empiece a pensar, digo, no es que anteriormente no pensara o fuera tonto, sino que empiece a tomar responsabilidad por esa acción por la cual está preguntando. Eso está muy interesante. Muchas gracias, Patricio. Claudia. Sí, yo creo que la pregunta de seguimiento obviamente la vamos a hacer de acuerdo al contexto que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Eso Ujú. en primer lugar. En segundo lugar, considero que la pregunta de seguimiento me permite ver si realmente estoy teniendo comunicación con la otra parte, ya que muchas veces damos por sentado de que nos entendieron alguna Ujú. instrucción y si no pregunto, si no trato de ampliar el concepto o la información, la persona no me dice nada, yo doy por hecho de que está todo claro, ¿no? Más sin embargo, si yo le extiendo la pregunta, ¿estás seguro? O ¿crees que puedas hacer todo esto? O no sé, depende del contexto de lo que se esté realizando. Eso me va a permitir saber si estoy teniendo la debida comunicación con la persona y la Ujú. respuesta me va a ayudar a continuar dándole el ejemplo, la instrucción, no sé, X. Correcto, correcto, Claudia. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que complementas muy bien lo que hemos estado platicando. Eh, no me acuerdo quién fue, creo que fue en esta clase, un ejemplo que dio hace unas semanas acerca de que dio una instrucción y cuando regresó a sus colaboradores y cuando regresó habían hecho algo completamente diferente. Y lo que me gustó, no me acuerdo si fue José o quién fue José, o más bien, o quién fue. Lo que me gustó fue que asumió responsabilidad de la comprensión del mensaje, ¿no? Al no hacer preguntas de seguimiento, al no dedicarle un poco más de tiempo a garantizar que el mensaje había sido comprendido por sus colaboradores, pues bueno, ahí está, ahí estuvieron las consecuencias. Omar. Sí, estoy observando la presentación que nos está haciendo Ujú. sobre los puntos que menciona. Estoy escuchando la aportación de los compañeros Ujú. y me hace pensar en esto. Eh, todas las preguntas que sean necesarias, ¿verdad? Ya sean a nivel grupal, personal, habría que darle respuesta. O sea, como Sí. una responsabilidad. Yo considero así, ¿verdad? Indistintamente de las causas, de las emociones, de las interpretaciones, de todo lo que se ha mencionado, Ujú. todas las preguntas, todas las inquietudes, habría que darle respuesta. Sí. Sería como algo muy correcto y nada más habría que diferenciar. Si es a nivel grupal y si es la inquietud solamente de una sola persona, pues habría que decirle, ¿sabes qué? Al final, ya personalmente, porque no vamos Sí. a tener a todos si es una pregunta que genere una solución o una aclaración para todos, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si ya es como que una pregunta que ya se ha resuelto, los demás la entendieron y él no, bueno, pues ya de manera personal, ¿no? Ya se Ujú. le puede volver a aclarar 2 o 3 veces y cuando quedan así, con todas sus preguntas aclaradas, ampliadas, respondidas o con la respuesta que ellos requieren, tu equipo trabaja muy bien, tu equipo se desempeña de la mejor manera. Sí. Tu equipo se esfuerza por hacer su mejor desempeño porque le aclaraste todo, 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 le pusiste toda la información, le aclaraste todas las cosas, no hubo molestia de tu parte, les impulsaste, les ayudaste, o sea, estás dándole, más cuando ves personal que llega, que va ingresando, que va incrementando
en tu departamento, en tu área, pues les vas aclarando, vas fortaleciendo a tu equipo y tu equipo te va a sacar todo tu trabajo sin problemas. Por ahí hay una frase, la voy a comentar. Más Ujú. vale ponerte rojo una vez que toda la vida, Ujú. ¿verdad? Entonces, comento eso porque a veces se crea un círculo, como en una de las clases que ya vimos anteriormente o que estuvimos, se crea un círculo vicioso y mejor creamos un círculo virtuoso. Ujú. Entonces, si lo hacemos así, yo creo que el equipo funciona muy bien y también lo mismo, o sea, si como líder o como jefe de tal lugar o esa área, em, estamos abiertos y receptivos a no molestarnos, a aclarar todas las preguntas. También en su momento el equipo responde muy bien y están dispuestos. ¿Verdad? Es lo que ahorita estoy razonando y lo quiero aportar. Sí, muchas gracias, Omar. Y la verdad, muy valiosa tu participación, muchas gracias. Eh, Dijiste cosas muy, muy ciertas y muy interesantes. Lo primero que dijiste me encantó. No creo que a todas las preguntas se les tiene que dar respuesta. eh, a lo mejor no de manera inmediata, ¿no? Hay que priorizar en función de, pues, de algo, de lo que sea, de llegar a algún objetivo, del tema del que se está platicando, pero creo que, y lo platicamos la semana pasada cuando hablamos de escucha activa, hacerle que tus colaboradores, que tu equipo, que tu pareja, incluso a un nivel personal, se sientan escuchados y no solo escuchados, escuchados activamente o comprendidos y que se tomen acciones en función de eso, pues proporciona o incrementa los niveles de satisfacción, ¿no? Satisfacción en el ámbito profesional, satisfacción en el ámbito personal, obviamente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Omar. Este, em, Está fácil, ¿no? Una pregunta de seguimiento sobre las preguntas de seguimiento. ¿En qué contexto son útiles las preguntas de seguimiento? Es para todos. Ay, Dayana creo que le levantó la mano y la volvió a bajar. ¿En qué contexto son útiles las preguntas de seguimiento? ¿Qué opinan? Adelante, José. En cualquiera, ¿no? Cualquiera que Sí, te quede alguna duda de lo que sea. claro, por supuesto. Gracias, José. Ana. Sí, igual, profe. Más cuando hay procedimientos, por ejemplo, nuevos, Ujú, también. Sí, si no está claro el contexto, ujú, pues sí es válido preguntar ujú. nuevamente, ¿no? Pero ahora sí que me contradigo en lo anterior, pero aquí siento que se aplica un poco más. Ok, muchas gracias, Ana. Patricio. Sí, coincido con mis compañeros, todos los contextos son útiles. Sí. Es como volver a la primera pregunta, ¿no? Ujú. De cuándo una pregunta es tonta. O sea, no hay preguntas tontas y creo que Es- todos los contextos son útiles. exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y Fer. Yo siento que toda la vida ha sido seguimiento y, o sea, en diferentes contextos. Ahorita puede ser como en ventas o call centers, se Ujú, les pueden meter a los clientes. O sea, sí. yo siento que prácticamente la vida es un negocio. Estoy de Entonces, acuerdo no hay contigo, mucho más sí, sobre eso. sí, por supuesto. Y sí, creo que todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? O sea, ¿en qué contexto son útiles las preguntas de seguimiento? En todos, ¿no? Siempre que exista interacción humana, nunca va a haber una conversación, una junta, una conferencia, una entrevista, bueno, la entrevista menos todavía, donde sea inadecuado hacer preguntas de seguimiento. Jamás, ¿no? Estaba tratando de pensar en incluso los ejemplos a lo mejor más extremos, ¿no? Extremos, incluso contextos dolorosos como un funeral, algo así, y ni siquiera ahí, ¿no? Seguro no preguntarás llegando de que se murió, ¿no? Pero sí hacer preguntas acerca del estado emocional de quienes están ahí, de los dolientes, de la familia del fallecido. O sea, estoy yendo de ejemplos extremos, ¿no? Pero creo que se mantiene. Siempre que existe interacción humana, son útiles, son relevantes y son necesarias, creo yo, o creemos todos, por lo que veo, las preguntas de seguimiento. ¿No? Algunos contextos que quería compartir con ustedes, hablando del ámbito organizacional, por supuesto, juntas, ahí le pongo que pudieron ser un mail, simplemente como chiste, pero en las juntas nunca se queden callados, clase. O sea, si tienen preguntas, si tienen dudas acerca de lo que se les está explicando, del tema que se está platicando, de lo que esperan usted, su jefe, la organización espera de ustedes como colaboradores, nunca se queden callados, hagan las preguntas necesarias, porque eso va
a contribuir directamente a que sean mucho más eficientes en las acciones que toman, ¿no? Las entrevistas, que lo platicábamos al principio de la clase, tanto cuando eres el entrevistado como cuando eres el entrevistador, ¿no? El entrevistador obviamente es quien hace las preguntas normalmente en esta definición básica de una entrevista. Sin embargo, como como les platicaba hace unos momentos, hace unos minutos, me parece que también es muy, muy importante que ustedes, cuando estén tratando de encontrar una mejor oportunidad laboral y ya tengan la entrevista, pues también hagan las preguntas de seguimiento pertinentes que ustedes consideren, ¿no? Ya lo hablamos. ¿Cómo se visten? Obviamente, ¿cuánto pagan? ¿Cuáles son el paquete de beneficios, los horarios? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cómo te llevas? ¿Por qué se fue la última persona que estuvo en este puesto? Cualquier pregunta que les ayude a determinar si para ustedes esa oportunidad laboral es buena o no, ¿no? Adelante, Aldo. Sí, buenos días, profe. También yo quería mencionar desde hace rato que hay ocasiones, por ejemplo, alguna clase o alguna junta en donde todos respetan de más o le tienen miedo al jefe y entonces todo asienten con la cabeza, ¿no? Como si no hubiera ninguna duda. A mí me encanta y siempre he sido así de que las cosas me queden claras y a veces puedo redundar y que digan, pues es que ¿por qué haces preguntas tontas, ¿no? En esta cuestión de sacarlos de sus casillas. Pero sin embargo, creo que son dudas de todos que no se atreven, ¿no? A veces se las dan como de sibaritas, de que todos lo saben o no sé, pero creo que es eso importante, ¿no? Que la actitud del otro a veces no permite las preguntas, ya sea por miedo, y eso tiene que ver con la persona, es decir, los paradigmas que tiene, las telarañas mentales que tiene, pero a mí sí me gusta que me quede claro, es decir, yo ahorita con lo que está mencionando, no se queden callados, pregunten, no importa si es redundante, si a una persona no le queda claro, es decir, ¿quieres que no haya errores? Necesito preguntarlo, ¿sí? O sea, necesito aclararlo. Sí, correcto. Y totalmente de acuerdo, Aldo. Muchas gracias. Incluso dentro de las juntas de trabajo seguramente lo han experimentado alguna vez. Siempre hay alguien que dice, o en las clases, ¿no? Eso ya le explicó el maestro, casi dice, ¿no? Eso ya le explicó el jefe. Digo, a lo mejor en el contexto laboral no lo dicen tan infantilmente, pero siempre hay ese tipo de personas que tratan de minar este tipo de preguntas de seguimiento. Pues lo importante es que ustedes no se queden con la duda y que, como platicamos también la semana pasada, no se lo tomen personal, pero tampoco se queden con la duda. Otro ejemplo, sesiones de retroalimentación, de nuevo volviendo al ámbito laboral. O sea, cumpliste parcialmente con tus objetivos de trabajo. ¿Por qué? ¿En qué puedo mejorar? Es cuestión de actitud, es cuestión de habilidades técnicas, qué fue lo que sí hice bien, por qué lo hice bien, lo que consideras que hice mal, por qué lo hice mal. Entonces, también en unas sesiones de retroalimentación, hablando de retroalimentación en evaluaciones de desempeño, sin embargo, el término retroalimentación aplica de manera general para todo el flujo de la comunicación, ¿no? Lluvias de ideas, ¿no? Que también estas sesiones creativas, donde estás tratando de reunir conceptos high level, ¿no? Básicos que puedas desarrollar más adelante o aterrizar de un proyecto, lo que sea, también son muy importantes. Y discusiones de pareja y primeras citas, hablando un poco del ámbito personal. Esta no es una sesión para tener pareja ni nada, pero también es muy importante. Tenía en la universidad tuve un maestro y una maestra, que eran una pareja, eran un matrimonio, y la manera en la que ella era los dos eran psicólogos, y ella era más grande que él. Contaban la historia de cómo se conocieron y cómo se fueron enamorando de maneras muy diferentes y muy divertidas. Toño, que era mi maestro, que era muy, muy divertido, contaba que conquistó a Lulú, su esposa. Él, además de ser psicólogo, tenía un perfil muy interesante porque además de ser psicólogo era ranchero, ¿no? Tenía unas tierras a las orillas de Guadalajara donde tenía vacas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Lulú conoció a Toño, este es el contexto, lo vio vestido con su atuendo del rancho, su sombrero, sus botas, su hebillota, y pues ni por aquí le pasó a Lulú que él también podría ser un psicólogo. Los criterios, esto es muy importante, los criterios para elegir pareja de Lulú en aquel entonces, supongo que habrá sido hace 40 años, ya son una pareja algo grande, era que nunca iba a ser novia de un hombre que fuese más joven que ella y que también fuera psicólogo. La apariencia de Toño
no daba muestras de ni que fuera más joven que ella, porque siempre ha tenido una barba así tupidota. Y, por supuesto, ¿quién pensaría que un psicólogo se viste con sombrero y botas y hebilla, ¿no? Entonces, cuando ya eran novios y por fin Lulú se dio cuenta de que no solo Toño era más joven que ella, sino que además era un psicólogo, le reclamó y le dijo, ¿por qué nunca me dijiste que eras más joven y que también eras psicólogo? Y la respuesta magistral de Toño fue, pues tú nunca me preguntaste, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Esta es una historia completamente real, no la inventé, son muy comunes en el ámbito personal, no sé si tengan algún ejemplo, pero me parece que todos hemos pasado por el, tú nunca me preguntaste. ¿Qué más? Sesiones de estudio y clases, por supuesto, creo que esta sesión es un ejemplo vivo, todas las sesiones que hemos tenido. Me encanta que no solo den comentarios y aportaciones, sino que hagan preguntas para que entre todos vayamos enriqueciendo la clase. ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien? Omar. Sí, yo creo que de los 6 puntos, la tercera, digo, sí, la tercera que es lo que es la retroalimentación, Ujú, pues va a estar en todas las demás, ¿no? claro. Se debe de generar esa retroalimentación y sí, sí es correcto, ¿no? Que en todas las interacciones humanas sí se genera la retroalimentación. En el pequeño corto ahí, en el Classroom, ahí dejó el video este de YouTube de la Ujú, retroalimentación o el feedback, ¿no? ujú, Lo vi y se me hizo muy, muy bueno, ¿no? Que genere una comunicación más extensa, ¿no? Que no sea tajante o cortante ya la conversación, ¿no? ujú, Se me hace muy bien que a la hora de que esta persona, bueno, en el video, los dos monitos, ¿verdad? Que están interactuando, el hombre con la mujer, y entonces le agradece el, el que sus documentos se los haya recogido o guardado porque los olvidó, y finalmente en esa retroalimentación le dice, bueno, pues te invito a un café, ¿no? Continúa, o sea, hay una continua, es positivo, ¿no? sí. Y en la otra parte le dice, si fuera negativo, le dice, ok, gracias, tendré más cuidado. Y es cortante ya la conversación. Entonces, la retroalimentación yo creo que está bien. El que sea cortante con una respuesta así muy, muy tajante, decir, esto, muy puntual, y que se genere una retroalimentación, es muy sana, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que nos permite la retroalimentación de lo que nos está presentando, de lo que nos está platicando, y que nosotros lo razonemos y también aportemos. Es una retroalimentación positiva y sana. Correcto. Muchas gracias, Omar. Sí, y muchas gracias por haber visto el video. Y bueno, espero que más lo hayan visto. Habla de la retroalimentación. Aquí en específico me refería a retroalimentaciones, hablando de evaluación del desempeño, pero digo, solo hago la anotación. Como bien dice Omar, la retroalimentación es parte integral de cualquier flujo de comunicación. Totalmente. Hablando de eso, pues esta, ¿no? Ese es otra vez el modelo transaccional de comunicación, y las preguntas de seguimiento, por supuesto, que contribuyen directamente pues, al flujo como tal, pero en específico a la retroalimentación entre el emisor y el receptor. No voy a elaborar mucho esto, pero me parece importante, hablando en entrevistas de trabajo, cómo podemos obtener eso. Hay muchas maneras de hacer entrevistas de trabajo o entrevistas en general. Eh, la metodología STAR, si bien ya tiene algunos años, creo que no pierde validez, ¿no? Y el propósito de este tipo de entrevistas o este tipo de metodologías es conocer mucho más a fondo las competencias de un candidato o del entrevistado, eh, evaluándolo para el perfil para el que lo estás contratando, obviamente. Entonces, STAR es un acrónimo que es situación, tarea, acción y resultado, es decir, para dar una respuesta competente y para buscar también una respuesta relevante como entrevistador, lo que tendría que plantear en la respuesta el entrevistado es la situación, ¿no? ¿Cuál es el contexto de lo que está a punto de explicar? La tarea que tenía que cumplir, o sea, es decir, el objetivo al que tenía que llegar, las acciones que tomó para llegarlo y, por último, el resultado. Eso incluso ya está hablando, y lo vamos a ver más adelante, de una historia, de algo de storytelling dentro de una entrevista de trabajo, porque la situación es el contexto, los personajes, el ambiente, etcétera, ¿no? La tarea es el reto, las acciones, pues, obviamente todo el desarrollo de la trama, y pues, a lo mejor tratando de hacer match con el storytelling, y por último, el resultado es la conclusión de esta mini historia, que es la respuesta en una entrevista, ¿no? Evaluar
el perfil de un candidato y proporcionar información relevante al entrevistador. Ese es el propósito de la metodología STAR. Seguramente ya lo han escuchado anteriormente, entonces voy a ahondar mucho en eso, pero quería compartirlos dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito del desarrollo organizacional, los recursos humanos. En la entrevista creo que la metodología STAR está muy, muy vigente todavía, ¿vale? Si llegamos a la dinámica, ya para irnos, bueno, obviamente vamos a hacer primero. Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora que Carla nos ayude, vamos a irnos a los breakout rooms durante 6 minutos en grupos de 6 personas. Carla, si nos puedes ayudar. Y esta es la situación, hablando de la metodología STAR. Eres el director de ventas de una compañía de tecnología, ¿no? Desarrollo de software, y quieres contratar al mejor candidato para la posición de gerente regional de ventas Bajío. Ahí estamos. El área de recursos humanos ya te ha compartido el currículum del candidato finalista. Pero por falta de tiempo, ya que tienes que presentarte a una junta con el director general, solo puedes hacerle 4 preguntas al candidato para saber si lo vas a contratar, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Ahí está. A ver. Acabo de compartirles en el chat clase el link para que puedan acceder al currículum y puedan discutirlo en equipos de 6 personas, y necesito que determinen solo 4 preguntas. Las preguntas más importantes. Ana dice, me tengo que retirar, no alcanzo a entrar al ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase. Ana, que tengas un excelente sábado, disfruta mucho, cuídate y nos vemos la próxima semana. Disfruta. Muchas gracias por estar. Continuando, ya tienen ahí el link en el chat. Por favor, vayan abriéndolo. Ahora que Carla nos mande los breakout rooms, tienen 6 minutos y por favor determinen 4 preguntas. Las preguntas más importantes que ustedes consideren acorde al perfil que están leyendo en el currículum. Es un currículum ficticio, yo lo inventé. Bueno, eso es lo que significa ficticio, ¿no? Y el perfil que quieren contratar, que es gerente regional de ventas Bajío, ¿vale? Entonces, solo 4 preguntas. Cuando nos volvamos a ver aquí en la sesión general, exponemos cuáles son las preguntas que determinaron por equipo y por qué son importantes para ustedes. ¿Les parece? Entonces, Carla, si nos puedes ayudar a mandarnos a los breakout rooms, y nos vemos dentro de 6 minutos, compartimos y nos vamos. Hola, Carla. Todavía hay varias personas en la sesión general y dicen que no a todos se les asignó grupo. ¿Me puedes ayudar? A mí me sacó. ¿Te sacó? Ahorita te volvemos Sí. a mandar. A ver. A mí también. Solo yo estaba en un grupo. Por 2. A ver, déjenme ver. Ahí está.
Dayana, ¿tienes una duda? Sí, profe, lo que pasa es que estoy solita yo en mi Ahorita, grupo. No sé si ahorita hay te voy a algún no, te voy a mandar a otro. ¿En qué sesión estás? Porque estoy tratando de encontrar. 8, profe. Yo estaba en la 7 y también estaba solo. En la 8 ya está Aaron Galindo y Daniel Yo Ruiz. estaba con Omar y Brenda, pero pues me sacó. A ver, los voy a mandar a otras sesiones. Ya les debe estar llegando la invitación para que se unan. ¿Sí? Porque ahí me sale que estoy sola ahí nomás. ¿No te llegó la invitación para que te unas a las 7? Los estoy moviendo manualmente. No todavía, profe. Qué raro. Si no, digo, ya que los que estamos aquí en la sesión general, pues podemos hacerlo como si fuera un grupo, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿Les late? Claro, sí también puede ser. Súper. Creo que ya se le volvió a ir al profe la red. Hola, clase, ¿cómo están? Profe, me volvió a sacar de la sala. Me sacó de una y luego me sacó de otra. Qué raro. Ahí, bueno, la próxima vez que Carla nos ayude, para que no vuelva a suceder. Una disculpa, sí fueron un poco un desastre las sesiones separadas, no sé bien por qué. ¿Cómo les fue? Digo, a pesar de los inconvenientes, ¿tuvieron chance de ver el currículum? No vimos ningún currículum, pero desarrollamos pues 4 Yo no vi preguntas. nada. Clase, les puse el link en el chat y se los dije. Ese era el propósito de la actividad. Sí, pero a mí no me apareció nada, profe, y los mensajes estaban en blanco, no sé por qué. A mí también, me aparecían los mensajes en blanco. Perdón, yo sí lo vi el currículum, de hecho lo tengo aquí en pantalla. Si bien no lo analicé todo al detalle por cuestiones de tiempo, porque era muy poquito el tiempo, con mi compañera, bueno, estuvimos hablando, igual estaba medio desafiada la charla porque mi compañera estaba manejando, con lo cual no resultaba demasiado ecológico que le hablara, porque bueno, su atención estaba concentrada en el manejo, lo cual era lo lógico. Sí, claro. Sin embargo, llegamos a un acuerdo rápido en que las preguntas estarían basadas más que nada
en cuáles son sus debilidades, cuáles son sus inseguridades y sus miedos, porque, bueno, todos sus beneficios de alguna manera están expuestos en el currículum, y creo que si uno va a contratar a alguien, debería apuntar más a saber cuáles pueden llegar a ser las falencias para poder empezar a ver específicamente qué puedo hacer yo para ir mejorando las potenciales fallas que esa persona pueda tener. Dos preguntas que propuse fue la primera: ¿qué harías si supieras que vas a tener éxito? Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿en qué se siente insegura? Esas serían las dos preguntas que pudimos formular en este poquito tiempo y, bueno, y en las condiciones en las que se presentaron. Ok, perfecto. Muchas gracias, Patricio. La segunda, las dos preguntas están muy interesantes. La segunda me parece muy importante. Me gustaría saber tu opinión y la de toda la clase. Existe un riesgo, ¿no? Las personas somos poco protectoras de que conozcan nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo podrías hacer o cómo mitigarías el riesgo de que esta persona mienta, ¿no? A ver, bueno, yo porque trabajo con lo que es la parte de desarrollo personal y sé de alguna manera cómo indagar en eso. Sabemos que todos los seres humanos somos vulnerables, tenemos zonas oscuras, zonas negras y demás, y yo específicamente, puedo darme cuenta de que una persona es íntegra y realmente puede sentirse bien y plena cuando abraza su parte más oscura, cuando la entiende, cuando la abraza y cuando la acepta. Si yo si yo le pregunto a alguien, ¿en qué te sientes inseguro? Y me dice, en nada, yo ya sé que esa persona me está mintiendo. Claro. Porque no existe. Sí. Entonces, si esa persona puede abrirse y realmente puede decirme desde su propia perspectiva cuáles son sus dolores, sus miedos, sus inseguridades, eso a mí me habilita a saber, a conocer más en profundidad cuál es el ser, ¿sí? El sentir de esa persona, más que su lado profesional, que en definitiva, a ver, la parte profesional, si bien está descrita, es sencillamente adecuarla a lo que yo necesito como voz de empleado y nada más, pero te tengo que ver más como un ser humano que como un empleado. O sea, claro, que sea más que un número para que en realidad a mí me reditúe y me beneficie como empleado mío. Entonces yo lo tomaría más por el lado humano que por el lado profesional. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Ya me queda mucho más claro. Leo y luego Claudia. Ok. Aunque no tuve la oportunidad de ver el currículum, desarrollamos una serie de preguntas para asegurarnos de la fiabilidad de este candidato. La primera fue, ¿puedes compartir un ejemplo en el que hayas enfrentado un desafío de comunicación o coordinación y cómo lo superaste? La segunda fue, ¿cómo te aseguras de que tu enfoque de gestión sea flexible y capaz de ajustarse a diferentes contextos regionales? La tercera es, ¿cómo inspiras a tus empleados a alcanzar sus objetivos individuales y a contribuir al éxito general en un ejemplo real que hayas vivido dentro de tus anteriores empresas? Y la cuarta fue, ¿cómo has logrado impulsar el rendimiento y la colaboración en equipos que se encuentran en diferentes regiones o lugares? Perfecto. Me parece, esas dos, las cuatro preguntas están muy buenas. Las últimas dos, hablando del contexto de que estás reclutando un líder, un gerente regional de ventas, pues me parecen espectaculares, porque además estás hablando del contexto, estás hablando de casos reales, ¿no? Porque cualquier persona te puede citar teoría y eso no significa que lo haya llevado a la praxis. ¿Estás de acuerdo, Leo? Exacto. Entonces, perfecto. Pues buenísimo. Muchas gracias. Clau. Sí, nosotros le planteamos de acuerdo a, bueno, yo sí vi el currículum así rápidamente, vi que es una chica licenciada en administración de empresa, fue número 1 en su clase, trae buena trayectoria, una excelente trayectoria, diría yo, y está asociada inclusive a una empresa. Y de acuerdo a esas estadísticas, la chica que trabajó conmigo, Ingrid Rada Mercado, hicimos 4 preguntas, 4 planteamientos. Uno de ellos es, ¿cuál es tu expectativa al iniciar en este trabajo? El segundo, ¿qué harías tú para mejorar la comunicación con nuestros clientes? El tercero es, ¿qué aportación darías tú para el crecimiento de esta empresa? ¿Y a dónde te visualizas en 3 años? Ok, esa de dónde te visualizas en 3 años, si bien podría parecer una pregunta ya, pues, es que en México decimos ya muy choteada,
creo que sigue teniendo mucha validez porque pues, el propósito es conocer cuáles son las expectativas o cuál es el plan que tiene la persona, ¿no? Muchas gracias, Clau. Digo, todas las preguntas bastante relevantes, muchas gracias. Pero esa me parece interesante, creo que no pierde relevancia tampoco, conocer cuál es el propósito o el plan que tienen las personas para su vida profesional o su vida personal para en cierto tiempo, ¿no? Marta. Sí, algunas de las preguntas que nosotros pusimos, porque según el currículum de esta persona, pues ya había sido gerente en el consumo y en el alto consumo y las tecnologías. Entonces, una de las preguntas sería, ¿cuáles son tus motivaciones para haber dejado el trabajo que tenías y venir a trabajar en esta empresa? ¿Por qué te interesa trabajar en esta empresa? ¿Por qué te daría el puesto como gerente en esta empresa? Sí. ¿Y tienes la experiencia correcta para trabajar aquí? Ok. Esas motivaciones, el por qué quieres cambiarte de empresa, digo que también podría parecer incluso una pregunta obvia, ¿no? Porque voy a ganar más dinero, porque voy a tener más gente a mi cargo, porque voy a ser el gerente regional cuando ahorita soy el coordinador o lo que sea. No es una pregunta obvia, me parece que sigue siendo una pregunta relevante dentro de las entrevistas de trabajo. Porque también, digo, y el propósito es conocer, como decía Patricio hace ratito, conocer al ser humano antes que al profesionista, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero cambiar de giro de la cervecería a la empresa de tecnología, porque creo que el futuro son los productos tecnológicos que están en la nube, las aplicaciones, las experiencias, las UX, UI de usuario, no sé, conocer mucho mejor las motivaciones de la persona, te ayudan a conocer al ser humano antes que al profesionista y determinar si es un candidato ideal para el puesto para el que estás contratando. Muchas gracias. Creo que hay algunos comentarios en el chat. Dice... Magdalena dice que te estaba teniendo problemas de internet. No te preocupes, Magdalena. Dice Luis Gerardo, a mí me gustaría saber por qué quiere cambiar de trabajo, justo es lo que acabamos de elaborar. Francisco dice, de acuerdo a lo poco que analice, mis preguntas que puedes sacar es, ¿por qué tienes como hobby doblarte con cuchillos? Y menciona tus puntos más fuertes y más débiles. Muchas gracias por leer el currículum, Francisco. Lo hice con mucho cariño. Sí, claro, era una tontería, pero hablar de los hobbies, otra vez, conocer a la persona antes que al profesionista, también te puede llevar a lugares muy interesantes para conocer al profesional si partes de la base mucho más importante y mucho más relevante que es pues, la persona, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. Muchas gracias, clase. Muchas gracias a todos los que participaron. Pues creo que todos lo tenemos muy, muy claro. Seguramente ya han entrevistado a alguien. También estoy completamente seguro de que han sido entrevistados. Entonces, este simplemente fue un ejercicio para determinar preguntas de seguimiento relevantes en este contexto. Pero, como siempre, aplica para todo. Adelante, Patricio. Sí, perdón, es un off topic, ¿sí? Mi compañera que estaba manejando en un momento, justo cuando quedaban 10 segundos, me estaba contando algo y le dije, mira, quedan 10 segundos y no me puedo terminar de contar. Así que le ofrezco simplemente que me ubique por email si quiere para que pueda continuar la charla y, bueno, darle un feedback a lo que me estaba preguntando, que en realidad no pudo terminar de preguntar. Más que nada por respeto, ¿no? Así que simplemente quiero ofrecerle eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Patricio. Si te sientes cómodo compartiendo tu correo en el chat para que lo vea, adelante, ¿vale? Y pues muchas gracias a todos. Pues vámonos, ¿no? O sea, para concluir. Tiene la encuesta. Sí, por favor hagan la encuesta. Vamos concluyendo. Las preguntas de seguimiento nos permiten profundizar y comprender mejor el mensaje, profundizar el conocimiento y conocer mejor el mensaje. Crean un círculo virtuoso con la escucha activa, como mencionábamos al principio, y por último, aplican en todas las situaciones donde exista la interacción humana. Clase, no hay preguntas estúpidas, jamás las va a haber. Como escribió Carl Sagan, toda pregunta es un clamor por comprender mejor el mundo. Háganlas, no sientan vergüenza, escuchen activamente a sus interlocutores, eso les va a permitir hacer mejores preguntas y creen un círculo, creen de crear un círculo virtuoso de comunicación que pues eso hace que tengamos puentes con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros colaboradores, que es de lo que se trata la comunicación efectiva en el ámbito profesional. Entonces, como siempre,
Para mí fue un placer compartir estas 2 horas con ustedes. Descansen, diviértanse, aprovechen el fin de semana. Por favor, en nombre de Carla, la moderadora, y yo les pido que contesten la encuesta. Si hablando de retroalimentación, es muy importante para nosotros conocer su opinión sobre esta clase y seguir mejorando. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo. Disfrute el vino, profe. Así va a ser. Gracias, maestro. Echa una chela en el Día del Internacional.